La teoría del caso. El objetivo de abordar este tema es que el educando conozca la importancia de elaborar la teoría del caso para sentar los pilares o cimientos del juicio. El juicio es una cuestión estratégica respecto del delito y sus circunstancias. Lo mejor que tenemos es un conjunto de versiones acerca de lo que realmente ocurrió. El juicio es profundamente estratégico, es en un sentido específico. La prueba no habla por sí sola, debe ser presentada y puesta al servicio de nuestro relato. El juicio es una cuestión estratégica y el litigante en el juicio oral debe narrar y persuadir, y para ello debe preparar su caso. El abogado es un mensajero de cierta información y no importa qué tan bueno o significativo sea el mensaje. Si el mensajero es malo, el mensaje no llega. La teoría del caso como una visión estratégica. Hay que tener una visión estratégica del proceso, cómo vamos a afrontar el caso. Una visión estratégica del caso nos permite tomar las decisiones pertinentes dentro del proceso, advertir nuestras debilidades y las de otra parte. ¿Qué es la teoría del caso entonces? Es por sobre todas las cosas un punto de vista. Mi punto de vista es mi teoría del caso. Una vez que tengo mi teoría del caso, la regla es casi absoluta. Mi teoría del caso domina todo lo que hago dentro del proceso y nunca hago nada inconsciente con mi teoría del caso. La teoría del caso depende en primer término del conocimiento que el abogado tenga acerca de los hechos de la causa. Por lo general solo podremos defender una y nada más que una. Una teoría del caso servirá mejor a nuestra causa en la medida en que sea más creíble. La teoría del caso, el paso siguiente para una teoría del caso eficaz es hacerla simple. Debe de ser capaz de explicar con comodidad toda la información que produzca el juicio. Es en definitiva nuestra simple, lógica y persuasiva historia acerca de lo que realmente ocurrió. Entonces la teoría del caso es la brújula del litigante, un mapa sobre el que se ha diseñado el transcurso del proceso, el planteamiento que el fiscal o el abogado hace sobre los hechos penalmente relevantes, los fundamentos jurídicos que lo apoyan y las pruebas que lo sustentan. Las características de la teoría del caso: uno, se diseña desde el momento de asumir el caso, se orienta al juicio oral, es mutable durante la investigación, después de la acusación tiene que ser única y debe de ser autosuficiente, tiene que ser clara y sencilla, debe de ser coherente, es veraz, tiene suficiencia jurídica. La importancia de esta teoría del caso nos permite realizar un análisis estratégico del caso, ordenar y clasificar la información, adecuar los hechos al tipo penal, seleccionar la evidencia relevante, detectar debilidades propias y de la otra parte, tener los argumentos básicos para tomar decisiones importantes. La utilidad de la teoría del caso en el juicio. La utilidad está en evitar inconsistencias e incongruencias. Permite diseñar el alegato de apertura, de cierre, organiza la presentación de las pruebas, nos orienta en el interrogatorio y contrainterrogatorio, nos ayuda a identificar las preguntas que deben objetarse y cuándo hacerlo. La narración de historias en juicio. El litigante trabajará con hechos y con teorías jurídicas y debe saber distinguir qué encaja en qué momento del juicio oral, hechos o derechos. Cuando queremos pedirle al juicio unipersonal o colegiado que considere una específica teoría jurídica, le debemos estar diciendo que todos los elementos de la misma deben darse por satisfechos. La narración de historia en juicio. Las teorías jurídicas, por ser abstractas y generales, no se refieren a una historia concreta, sino que pueden superponerse a un número infinito de historias de la vida real. Hay entonces una distancia. De un lado están los relatos desprovistos de conclusiones jurídicas y de otro las teorías y sus elementos desprovistos en principio de contenido fáctico específico. ¿Cómo superar esa distancia?
presentándole al juez proposiciones fácticas para cada uno de los elementos de nuestras teorías jurídicas. Reconocer precisamente los elementos constitutivos de nuestra teoría jurídica será fundamental para determinar cuáles son las proposiciones fácticas que deben constituir nuestra teoría del caso. Una proposición fáctica es una afirmación de hecho respecto de mi caso concreto, que si el juez la cree tiende a satisfacer un elemento de la teoría jurídica. Es un elemento legal reformulado en un lenguaje corriente. La narración de historias en juicio, una proposición fáctica, es una afirmación de hecho respecto de mi caso concreto, que si el juez la cree tiende a satisfacer un elemento de la teoría jurídica. Es un elemento legal reformulado en un lenguaje corriente. Desde el momento en que tenemos conocimiento de los hechos, se plantea como hipótesis de lo que pudo haber ocurrido. Esta hipótesis debe estar sujeta a comprobación durante la investigación. La hipótesis se convierte en teoría al finalizar la investigación. Entraremos a ver los pasos para la construcción de esta teoría del caso. El primer paso nos habla sobre el relato de los hechos. Pudiera ser que el fiscal, a partir del documento policial, la declaración de la víctima en el caso de los juicios penales o de algún testigo, la defensa a partir de la declaración del imputado y testigo. El segundo caso sería la determinación de la teoría jurídica. Sería identificar el tipo penal y sus elementos, analizar las circunstancias modificatorias de la responsabilidad, determinar supuestos de dogmática penal, ejemplo, error de prohibición. La construcción de proposiciones fácticas permiten unir al relato de hechos con la teoría jurídica. Son afirmaciones de hechos que pueden ser reproducidos en juicio y que dan cuenta de un elemento de la teoría jurídica. La fortaleza o debilidad de una proposición fáctica no tiene que ver con que tengamos pruebas para acreditarla. El test de la superposición, mientras más esté mi contraparte en condiciones de superponer a esa misma proposición fáctica otra versión al menos igualmente razonable y creíble de esos hechos, más débil será ella. Algunas observaciones también sobre las proposiciones fácticas. Sobre ellas recae la prueba. Se puede contar con múltiples proposiciones fácticas para cada elemento o solo con una. Las proposiciones fácticas pueden ser fuertes, más satisfacen el elemento legal para el que son ofrecidas. Y si son débiles, serán menos las satisfacen. La fortaleza o debilidad de una proposición fáctica no puede evaluarse respecto de cada una de ellas individualmente consideradas, sino de todas ellas, sopesadas unas con otras, tanto en relación con las propias como con las de la contraparte. La teoría del caso, en su elaboración y sus proposiciones fácticas, vemos que la narración de los hechos relevantes responden a las siguientes preguntas que satisfacen los elementos jurídicos necesarios. ¿Quién hizo? El sujeto activo. ¿A quién se le hizo? Al sujeto activo. ¿Qué hizo? Es la conducta típica. ¿Cómo? La circunstancia. ¿Dónde? El elemento de localización. ¿Cuál fue el resultado? El resultado típico. ¿Cuándo? Es decir, estamos hablando de la circunstancia de tiempo. ¿Y por qué estamos hablando del móvil? El paso cuarto nos habla sobre la determinación de la evidencia. Las proposiciones fácticas deben estar acreditadas con pruebas declaradas admisibles y pertinentes. La construcción precisa y clara de la proposición fáctica determina completamente la prueba que vamos a necesitar. También la prueba puede ser fuerte o débil. Estamos hablando de un test de la credibilidad. En el paso quinto también aborda la clasificación de la evidencia con mira al juicio oral. Antes de ingresar al juicio oral debemos saber qué es lo que vamos a emplear, en qué orden y cómo lo vamos a formular. La pregunta que debemos hacernos es ¿qué pruebas necesito para acreditar cuáles proposiciones fácticas que satisfagan qué elementos de cuáles teorías jurídicas? Las respuestas a estas preguntas nos da nuestra teoría del caso.
El paso sexto nos habla de la identificación de las debilidades del caso. Es decir, debemos saber cuáles son aquellos aspectos que podrían ser utilizados por la otra parte. Esto nos sirve para cubrir para cubrir oportunamente nuestras debilidades. Y el paso séptimo, que es el último paso, se debe generar un tema o una frase. Se debe de buscar una frase a manera de título diario. Muchas gracias, jóvenes. Esto ha sido todo en cuanto al tema de la teoría del caso. Muy buenos días.